Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El Evangelio de este día nos dice que el Señor llamó a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Y el Evangelio recoge los nombres de los 12 apóstoles. Ya conocemos los nombres de muchos de ellos, que no son más conocidos. Por supuesto, San Pedro, Andrés su hermano, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Judas, el otro Judas que lo traiciona. El número 12 no es un número casual, así como los números redondos decimos son el número 5, el número 10, el número 20. También el número 12 es muy importante en la Biblia. Tiene un sentido simbólico. Recuerda particularmente que Dios en el Antiguo Testamento formó 12 tribus de personas, de las cuales una de ellas sería la tribu de la cual saldría Jesucristo, Salvador del mundo. Los pueblos del Antiguo Testamento, esas tribus eran como una imagen de la Iglesia. Pues la Iglesia Católica es ahora, desde que Cristo la funda, como el pueblo nuevo de Dios en torno al Señor. Y sorprende cómo han pasado más de 2000 años y hoy sabemos los nombres de cada uno de esos apóstoles. Tú piensa, la inmensa mayoría de las personas de siglos pasados han quedado totalmente en el olvido. Y no pienses en la antigüedad, piensa en hace 50 años. ¿Cuánta gente ya ni siquiera se sabe cómo se llama? Y en cambio, los nombres de estos santos apóstoles están escritos en el Evangelio, son grandes santos y nunca se ha perdido el rastro de ellos. Tú, Jesús, los llamaste a cada uno para que fueran los primeros en llevar el Evangelio al mundo. Y estos hombres llegaron hasta los lugares más remotos de la tierra conocida de entonces. Y gracias a ellos hoy Jesús es casi conocido en todo el mundo, por lo menos por su nombre. Gracias a estos hombres, pescadores la mayoría, hombres sencillos, sin grandes cualidades, que fueron instrumentos de Jesús para llevar el Evangelio y implantar la Iglesia en todas partes. Se cuenta que una vez un sacerdote le preguntó a un famoso científico francés del siglo pasado, a un científico que era católico, le dijo: oiga, ¿qué le puedo explicar yo a la gente? ¿Cómo le puedo explicar a la gente de la parroquia que la Iglesia tiene un origen divino, para que crean que la Iglesia no es un invento humano, que la Iglesia la fundó Jesucristo, que la Iglesia tiene origen en Dios? Y le dijo el científico, que era muy listo y muy bueno: mire, yo les diría esto, mira, tú escoge a 10, 12 personas durante 2 años o más o menos 3 años, tú enséñales todo lo que sabes, ¿sí? Luego, a cada uno lo mandas a una ciudad o a un lugar importante y remoto del mundo. Te aseguro que a los 10 años o 20 años, si vas a encontrar a esas personas, quizá verás que ni siquiera se acuerdan de ellos. Jesús también escogió a 12, pero ¿qué ha pasado para que esos 12 hoy los sigamos recordando? Hoy en la misa leímos sus nombres. Nosotros estamos cimentados en la fe, humanamente, en la fidelidad, en la santidad de esos hombres santos, apóstoles de Cristo, que difundieron el Evangelio por todo el mundo de entonces y viajaron por todas partes. Y gracias a ellos y a los que vinieron después, tú y yo hoy en América tenemos esa misma fe, porque también alguien del otro lado del planeta trajo a nuestro continente la fe. Pero lo más grande y lo más importante es que el fundamento más firme de la Iglesia no son las personas, no son los apóstoles, por santos que sean, es Cristo,
que es el fundamento, el cimiento más grande de la Iglesia. Otra idea que se me ocurre que podemos meditar en este día es que Jesucristo, cuando escogió a los apóstoles, los escogió no porque fueran mejores que los demás. Sabemos, lo cuenta San Lucas, que antes de llamarlos, de escogerlos, Jesús, tú Señor, te pasaste en oración toda una noche. Y el día siguiente por la mañana fuiste llamando a uno por uno a los que ya conocías y los escogiste a unos y a otros no. ¿Quién sabe por qué? Pero tampoco pensemos que escogió a los mejores. Tampoco escogió a los perfectos. Es más, a la hora de pensar aquella noche, Jesús, tú Señor, pensando, ¿a quién voy a llamar para que sean mis más cercanos amigos y futuros apóstoles? Pasaban por tu cabeza, Señor, nombres, por ejemplo, Pedro. Pues sí, pero es que Pedro es un poco apasionado, ¿no? Es un poco impaciente, es muy buena gente, pero a veces no es muy fácil para dialogar con él. Y ya sé que cuando llegue el momento difícil me va a traicionar, me va a dejar. Y Santiago y Juan son muy buenas gentes también, son pescadores, pero son un poco intolerantes. Ahora, son muy valientes, son muy buenos hermanos entre sí. Y Mateo, Mateo es un hombre que se ha pasado la vida apegado al dinero, es buena gente, pero es muy avaro, ya se convirtió, pero a lo mejor van a verlo con recelo los demás. Y Tomás, pues también es muy buena gente, pero es que yo sé que es muy apasionado y luego tiene ideas muy fijas y luego ya sabemos que Tomás, después de la resurrección, lo va a creer. Y entonces, si hicimos la lista de los apóstoles, ninguno se salva de defectos. Tú, Señor, llamaste a hombres corrientes, normales, con defectos, con debilidades, que prometían cosas que luego no cumplían. Y tú, sin embargo, Jesús, los llamaste para ser pescadores de hombres. ¿Qué confianza me da a mí eso? Que tú, Jesús, me ves a mí, no con mis defectos, me ves que a pesar de mis defectos puedo hacer muchas cosas muy buenas por los demás. Tú, Jesús, ves a las personas con esperanza. Ves primero sus cualidades. Y ya los veías proyectados en el tiempo, yendo al mundo y siendo mártires y santos y modelos de personas y hombres extraordinarios, enamorados de ti, que valientemente entregaron todo lo que eran y tenían por ti. Tú, Jesús, no te dejaste invadir por prejuicios, viendo sus muchos defectos, no los etiquetaste. Este es así, este es asá, este no sirve, este no vale, este tiene mal genio. Claro, si uno, me refiero ahora a nuestra vida ordinaria, si cada uno donde vive se pone a ver los defectos de los demás, no acaba. La lista de defectos de la gente que vive contigo en tu casa, tu papá, tu mamá, tu esposa, tu compañero de trabajo, tu compañero de estudios, el vecino. Todos tenemos defectos y si nos pasamos la vida, sobre todo viendo a la gente a través de sus defectos, nos llenamos de prejuicios y somos duros a veces. Señor, perdóname. ¿Cuántas veces yo he sido duro con los defectos de los demás y me olvido que yo también tengo más o menos los mismos defectos que los demás? Yo no soy mejor que nadie. Vemos una cosa en alguien que no nos gusta y ya lo descalificamos. Porque dijo una tontería, porque se equivocó, porque hizo el ridículo. Señor, yo te pido en este rato de oración que me des un corazón más limpio, que me des una visión más clara, más positiva. Que yo no sea como tanta gente que vive de prejuicios, juzga previamente todo y entonces descalifica a las personas, se aleja de ellas. Nosotros no, queremos ser como tú, Jesús, que a pesar de todos los defectos que esos hombres pudieran tener y los tuvieron y se equivocaron, tú nunca te arrepentiste de haberlos llamado, tú nunca los cambiaste por otros, dijiste no, contigo hasta el final. Señor, que seamos así, que seamos como tú, que tengamos una visión más amplia, más completa, porque si no vemos todo un poco parcialmente y ahí somos injustos. Hay que ver, como se dice, el paisaje completo. El cielo, las nubes, los árboles, las plantas, lo que está cerca, lo que está lejos, con perspectiva. Señor, te pido como última petición de este rato de oración, como San José María decía, con una frase muy bonita que le servía a él también para hacer oración y para pedirle muchas cosas,
Jesús, que yo vea con tus ojos. Jesús, que yo vea todo con tus ojos. Dame tus mismos ojos. Dame tu misma visión de las cosas. Y entonces veré a las personas con cariño, las veré como tú las ves, las veré con misericordia y veré que esas personas son mucho, incluso mejores que yo. Y como yo, también pueden ser instrumentos tuyos para ser, no apóstoles de los 12, pero sí cristianos que hagan una labor de influjo, de influencia cristiana en sus ambientes, porque todos somos elegidos tuyos. Todos valemos mucho, todos tenemos cualidades, todos contamos con tu gracia. Señor, yo también quiero ser como tú y tener un corazón y unos ojos como los tuyos.